Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy. Del pecado limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu Buenos días, hermanos, muy buenas tardes, hermanos y hermanas de su canal. Iván Santiago, hablándoles en vivo otra vez desde aquí, Springfield, Missouri. Ya hacía 2 semanas que había estado ocupado. Unas semanas estuvimos fuera del país, allá en Cuba, y ahora regresando. Ese fin de semana pasado fue el aniversario de mi esposa y yo. Así que tomamos unos días de vacaciones para ir a celebrar la festividad de nuestra unión. Y ahora estamos aquí de regreso también con ustedes para seguir adelante con esta serie de estudios que comenzamos ahora el mes pasado. Y ahora vamos a continuar hoy con la lección número 6. La lección número 6. Y otra vez, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar en vivo la serie o mirarla en las grabaciones. Y otra vez Facebook nos está dando 30 días para que veamos las lecciones, porque después de eso aparentemente las van a borrar automáticamente. Pero la primera lección que estuvimos hablando, y otra vez esta lección estaba dirigida a la iglesia, y el primer animal de la Biblia que hablamos fue de los peces, usando aquella parábola de Cristo acerca de la red, que el reino de los cielos es como una red, el cual el pescador va y pone la red y saca todos estos pescados, los lleva a la orilla y ahí empieza a separarlos, los buenos de los malos, los limpios de los impuros. Y otra vez algo que realmente yo quería enfatizar con esta primera lección fue el hecho de que la red es el reino de los cielos, la iglesia. Y otra vez nosotros hemos pasado por alto lo que Cristo quiso decir con esta parábola. Cristo va a estar mirando a la iglesia en el último día, en el tiempo final. Y realmente, de acuerdo a lo que se ve en esta parábola que estuvimos hablando allá al principio de julio, Cristo va a separar los peces buenos de los peces malos. Los peces buenos van a ir al cielo, van a ir a la vida eterna. Los peces malos, no realmente. Y otra vez, si no han tenido la oportunidad, búsquenla. La lección fue en la semana el julio 10 fue cuando presentamos. Después estuvimos presentando otros animales, y en este caso miramos a las aves del cielo, donde nos dieron ilustraciones de cómo las aves del cielo, Dios las cuida, Dios las sostiene, Dios les da albergue. ¿Y por qué no nosotros? Nosotros somos mayor que las aves del cielo. Después veíamos el león. Y ahí estuvimos hablando del león como un animal muy gigante, muy impresionante. Y veíamos también que la Biblia se refiere a Cristo como el león de Judá, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 5, verso 5. Y estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos viendo
la grabación, porque lo dejé en grabado, acerca de la serpiente. Estuvimos viendo a la serpiente que puede ser bendición. Y otra vez Cristo nos dice que Él fue aquella serpiente que fue levantada en el desierto, y todo aquel que lo mira a Él, como usando el ejemplo de allá de Moisés en el Antiguo Testamento, cuando estuvieron ellos en el desierto, que aquellos que miraran a aquella serpiente levantada en aquel palo iban a vivir, y Cristo usa esa misma frase para hablarnos de la redención. Pero veíamos también en la lección que la serpiente también ha sido un símbolo de decepción, de engaño, de trucos. Y otra vez, eso fue lo que estuvimos viendo en la grabación de la última vez. Y después veíamos la oveja. Y otra vez el animal, la oveja, se ha considerado bastante en cuanto a los sacrificios. Se habla mucho de las ovejas en el Antiguo Testamento en cuanto a los sacrificios, pero sabemos que la oveja también fue un símbolo de humildad y de sujeción. Y Cristo mismo llegó a ser el Cordero de Dios que fue sacrificado por los pecados del mundo. Y hoy vamos a ver a los caballos. ¡Oh, tremendo! En realidad, cuando yo era pequeño, allá en mi pueblo, nosotros teníamos un caballo en el rancho de nosotros. Y nos gustaba correr en este caballo. No teníamos silla de caballo ni nada de eso así. Nomás le poníamos una soga y nos íbamos a caminar. Y realmente los caballos eran fuertes, tremendos animales fuertes. Pero también los caballos se han identificado como el símbolo de la majestad. Símbolo de la majestad. Y déjenme decirles, en la lección de hoy vamos a ver bastantes cosas relacionadas a los caballos. Y vamos a ver cómo a veces van a demostrar destrucción, van a demostrar salvación, van a demostrar sujeción. Y es lo que vamos a ver hoy. Es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de continuar con la lección, yo quiero hacer un anuncio no pagado. No pagado. Ustedes saben que la reunión iberoamericana va a ser este año aquí en la República Mexicana, específicamente en la ciudad de Monterrey. Los hermanos de Jardín Español, juntamente con los hermanos de Colina, van a estar auspiciando este año el 39 Encuentro Iberoamericano. Y en realidad, déjeme decirle, esta actividad presenta a muchos hermanos de Centro, Sur y Norteamérica en estas presentaciones. Y he estado viendo la lista de los hermanos que van a estar hablando, y realmente hay de todos los hermanos que yo conozco, a muchos de ellos, y a otros he oído, y a otros no los conozco en realidad, pero ahí nos vamos a encontrar todos en la ciudad de Monterrey. Y esto va a ser del octubre del 6 al 15. Este servidor ha sido invitado a dar una de las presentaciones, así que si usted me escucha y usted está del área allá en Monterrey y usted tiene los medios para llegar allá a este encuentro iberoamericano, les invitamos sinceramente a que nos acompañe. El tema general es Unidos en Cristo. Ese es el tema general del encuentro de este año allá en la ciudad de Monterrey. Y les invitamos, hermanos, En realidad va a ser una gran presentación de buenos oradores a través de Centro, Norte y Suramérica. Y les invitamos, sinceramente, pero también les invitamos a que oren por esta actividad. Esta es una de las actividades que ha estado por mucho tiempo realmente. Cuando yo estuve en Texas en los 80,
Yo tuve la oportunidad de participar y de visitar con ellos y este encuentro se ha pasado de nación a nación. El año pasado fue aquí en Estados Unidos, en el estado de Tennessee. El año anterior fue allá en la República Dominicana, antes de allá en Costa Rica, y así se ha pasado a diferentes naciones, a diferentes lugares a través de las Américas. Y por eso es iberoamericano, porque es de las Américas. Y les invitamos, sinceramente, y les invitamos a que oren por esta actividad, por los hermanos que van a viajar y van a llegar allí, y también por las presentaciones que se han de presentar. Con eso, sinceramente, vamos ahora a continuar nosotros con la lección de hoy. Y otra vez, la lección interesante con los caballos, Los caballos se han mencionado mucho en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros hemos oído, por ejemplo, allá cuando se habla de Faraón, que Faraón fue a perseguir al pueblo de Israel, y dice que había él tomado los mejores caballos y los mejores carros y se fueron ellos a traer para atrás al pueblo de Israel. Y vamos a ver un poco más en detalle en este ejemplo del faraón. Por ahora podemos decir también algo muy, muy interesante, que el libro de Apocalipsis habla de los caballos. En este caso se habla de 4 caballos de diferentes colores y es interesante. Y vamos a ver un poquito más de esto también, de los caballos. También el libro de Cantar de los Cantares nos expresa, y otra vez, hermanas, no digan que yo dije esto, pero si ustedes leen Cantar de los Cantares, el capítulo 1, verso 9, Salomón compara a su amada, de acuerdo a Cantar de los Cantares, que era como una yegua. Y otra vez, es esa una frase que posiblemente les caerá mal a muchas de mis hermanas, pero cuando Salomón estaba hablando y comparando a esta amada de él como una yegua, era un título, era un piropo. En este tiempo tenía mucho sentido. Yo no le voy a decir eso a mi esposa, sinceramente les digo, pero Salomón sí lo dijo allá a su amada. Pero podemos ver que el caballo en la Biblia realmente representa la valentía, representa la fuerza, representa las aventuras, representa la majestad. A mí me gustan mucho las películas del oeste, donde siempre hay los vaqueros, ¿verdad? Los vaqueros, ahí están ellos con sus caballos y me gusta ver así estos shows que se dan en cuanto a los caballos, cómo hacen que los caballos caminen de una manera muy elegante, que los caballos hagan estos diferentes trucos, y realmente es muy, 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 muy bonito ver a los caballos. Y otra vez, la Biblia nos habla bastante en cuanto a los caballos. Y otra vez, nosotros podemos ver que hay bastante que se puede ver de los caballos en la Biblia. Y en realidad vamos a ver nosotros en unos instantes que los caballos mostraban a veces las limitaciones humanas. Vamos a ver ejemplos de esto. También los caballos representaban la desobediencia. Y otra vez Apocalipsis habla un poquito de esto. También los caballos demostraban la ira de Dios. Hay varios versículos donde se usa en la manera simbólica que los caballos eran parte de la ira de Dios. Y también vamos a ver un poquito más en esta lección en cuanto a que los caballos eran como una muestra de poder, porque si habían ejércitos, habían imperios,
que tenían caballos. Otra vez, acuérdense, los caballos muy rápidos, y un caballo corre más rápido que un hombre, corre más rápido que un barco, y realmente aquellos gobiernos, aquellos imperios que tenían a su disposición caballos, tenían una gran ventaja, Y es parte de lo que la Biblia me va a enseñar en algunos versículos, donde nosotros vemos que los caballos eran un arsenal de guerra. Pero Dios los va a usar también para darnos este simbolismo en algunos versículos que vamos a ver. Pero otra vez, sinceramente, los caballos son animales muy majestuosos realmente. Hay caballos que se hablan de sangre pura, estos caballos realmente que se usan para las carreras. Y aquí en Estados Unidos es muy famosa las carreras de caballos, y aquellos que tienen caballos que son de sangre pura, que tienen aquella energía, que tienen aquella velocidad, estos caballos valen millones de dólares, y aún después que ellos terminan de correr, estos mismos caballos los usan para procrear a sus caballos, para que ya cuando ellos crezcan también sean caballos de carrera. Los caballos tienen varias características que a veces nosotros reconocemos, a veces no las reconocemos. Una de las características de los caballos es de que son grandes. Son grandes, y son caballos que realmente tienen tremenda potencia física. En realidad, ustedes saben, antes de que se inventara el automóvil mecánico, la gente usaba las carretas jaladas por caballos. Si se ponían más caballos, era más fuerte y era más rápida tomar esta carreta y llevar las personas de un lugar a otro. Si era un solo caballo, bueno, era menos, pero también cargaba menos, era más lento, y así podemos ver. Y ustedes saben que la compañía Ford, y como otros manufacturadores de automóviles, usaron ese término de caballos. Del carro tiene 400 caballos o tiene 600 caballos, hablando de la potencia, hablando de la fuerza, hablando de la energía. Y así, por decir así, se adoptaron estos términos. También los caballos se puede ver que eran animales que podían ir larga distancia. En realidad, lo único que había que darles a ellos era agua y hierba, nada más. Y dejarlos que descansaran, y después otra vez a seguir adelante en su carrera. Y ellos iban grandes distancias realmente. Hay algo también que nosotros podemos ver, y yo sé que ustedes entienden esto. Los caballos tienen una gran capacidad de aprender y de obedecer. Déjeme decirle, yo he visto bastantes películas viejas, estas películas viejas mexicanas, donde se habla donde se enseñaban estas películas, los caballos que danzaban, y los caballos del paso fino, y los caballos que hacían trucos, y realmente era muy interesante ver qué tanto tiempo habían invertido estos entrenadores en poderle enseñar a estos animales estos trucos. Pero otra vez, los animales, estos caballos tienen una gran capacidad de aprender. Dicho sea de paso, sí es verdad, los caballos tienen grande capacidad de aprender, pero hay otros animales como son los cerdos, y vamos a ver en la próxima presentación los asnos. Los asnos también tenían ellos esa gran capacidad de aprender y de obedecer. Los caballos se usan mucho en competencias de obstáculos.
Y es hermoso ver cómo estos hombres o estas mujeres hacen estas competencias y tienen ellos obstáculos y el caballo brinca por los obstáculos, el caballo hace sus maromas y cómo dependiendo de la calidad de la competencia, estos hombres ganaban premios por estas demostraciones. También se habla de los caballos que ellos tienen una visión y un oído bastante sensible, bastante sensible. Yo me acuerdo de las diferentes películas donde se oía que el dueño del caballo le pitaba así y el caballo venía. Y quién sabe dónde estaría el caballo, pero él oía el pito de su amo y él venía inmediatamente. También se habla de que los caballos, a veces cuando veían culebras o veían algunos animales que fueran peligrosos, ellos realmente le daban la advertencia a su amo. Así que realmente los caballos eran bastante inteligentes y las características de ellos son inmensas, especialmente los caballos domesticados, los caballos que nosotros usamos para nuestro servicio o, en el caso de la Biblia, los caballos que fueron usados en las cosas que nosotros vemos en la Biblia. Así que nosotros podemos ver que los caballos realmente están en otra categoría. Caballos que realmente se podían usar para carreras, pero también estos caballos eran caballos que eran muy tranquilos. Ellos eran muy energéticos, pero podían ser dominados. Al grado de que ellos, los amos, los adiestraban a ellos para hacer diferentes tareas o para hacer diferentes competencias. La variedad de los caballos realmente varía en color, en tamaño, en sus habilidades, en su fortaleza. Todos ellos son diferentes y estaba viendo varias páginas del internet que se dice que hay aproximadamente más de 100 diferentes variedades de caballo. Estos caballos realmente son usados de acuerdo al tipo que ellos sean. No todos los caballos son buenos para carreras, no todos los caballos son buenos para jalar carretas o jalar así pesos, cosas pesadas. No todos los caballos son ellos que se pueden adiestrar para hacer obstáculos. No todos los caballos son aquellos que se usan para, por decir así, de decoración o de exhibición. Y hay muchos caballos que se usan de decoración o de exhibición. Y así. Muchas guerras, no solamente en la Biblia, como vamos a ver en unos instantes. Muchas guerras realmente fueron ellas ganadas, como decía anteriormente, por la ayuda de los caballos, Y otra vez, nosotros podemos ver y entender que mirar más de cerca a los caballos nos puede ayudar a nosotros a ver y a presentar varias ilustraciones espirituales. Y otra vez vamos a ver varios de los versículos donde se ve tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que el significado de los caballos realmente era algo que nosotros podemos ver y aplicar aún a nosotros en nuestra vida cristiana. Vamos a comenzar primeramente. Y aquí no me gusta leer muchos versículos de la Biblia, pero en este caso voy a leer varios versículos de la Biblia.
Porque podemos ver nosotros, en primer lugar, que los caballos eran animales que eran bastante hermosos. Eran bastante hermosos. Y aquí en Job se da esta ilustración, se da esta descripción del caballo. Y otra vez, yo quiero leer varios de estos versículos con ustedes allá en Job, en el capítulo 39, Job capítulo 39, comenzando en el verso 19. Oigan ustedes esta tremenda ilustración que nos da esta descripción que nos da Job. Y otra vez esto manifiesta cómo Job estaba elogiando al caballo por sus capacidades. Y otra vez, no solamente por sus capacidades, pero también estaba elogiando al caballo por lo que él reconoce que eran animales que no tenían miedo. Y muestra la valentía, la fuerza, el coraje para presentarnos, para Job, que nos presente aquí esta hermosa descripción. Dice allá en Job, capítulo 39, verso 19 al 31, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? Él respondió, el respondido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan aljaba y el hierro de las lanzas y de las jabalinas, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de las trompetas, antes como dicen entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocireo. Otra vez, Job presenta aquí esta descripción muy vívida de lo que es este animal. Y él está hablando de la apariencia física, pero también está hablando de su conducta, de cómo este animal realmente no se asusta. Este animal está adiestrado para ir a la batalla. Este animal está diseñado por su tamaño y por su fuerza, como un animal que tiene coraje, valentía. Y realmente él, como dice, caballos, estos no se echan para atrás. También allá en Zacarías, en el capítulo 6, en el verso 1 hasta el verso 7. Zacarías aquí también nos da esta descripción de los caballos. Y en este caso, Zacarías habla de 4 caballos que eran de diferentes colores. Y algo interesante porque esta profecía de Zacarías, vamos a verla más adelante en el Nuevo Testamento. Pero según Zacarías, estos caballos rojos impulsaban al primer carro, mientras que los segundos, el segundo caballo, el tercero caballo, uno negro y otro blanco, respectivamente, ellos seguían. Y este relato de Zacarías, realmente, al leerlo, yo creo que ustedes pueden ver lo que Zacarías nos quiere decir en realidad. Porque estas palabras de Zacarías, sinceramente, son bastante
reconocidas en el Nuevo Testamento. Dice Zacarías capítulo 6, verso del 1 al 7. De nuevo alcé mis ojos y miré. Y aquí 4 caballos que salían de entre los montes, de entre 2 montes. Y aquellos montes eran de bronce. El primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos rucios, rodados. Y respondí y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor, ¿qué quiere decir esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos del cielo, que salen después de presentarse delante del Señor sobre toda la tierra. El carro de los caballos negros salía hacia la tierra del norte, los blancos salieron tras de él y los overos salieron hacia el sur. Los alazanes salieron y se aferraron por él a correr la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra. Recorrieron la tierra. Yo no sé si esta profecía de Zacarías se estaría refiriendo a la iglesia. Yo no sé, realmente, yo no sé. Pero otra vez es importante notar que la descripción de estos caballos habla de 4 diferentes trabajos. Y cada caballo tenía su propio color, Y otra vez, las últimas palabras de la profecía de Zacarías es: id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra estos caballos en sus carros. Otra vez, yo no sé, y vamos a ver un poquito más en esto cuando leamos el verso de Apocalipsis, pero otra vez, la otra palabra, otro lugar que podemos nosotros ver el caballo, y esta es un versículo más conocido, porque realmente está en el Nuevo Testamento. Y aquí Santiago nos habla de lo fácil que es de dominar a un caballo, Y otra vez la ilustración de Santiago allá en el capítulo 3 habla de los caballos, pero habla también de los barcos, que son gigantes, son inmensos, son instrumentos que tienen que aprender a ser domados para que nosotros podamos usarlos en toda su capacidad. Dice Santiago 3:3, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Otra vez el contexto, y otra vez no es el tema hablar de la lengua, pero el contexto allá en Santiago capítulo 3, verso 3, es la lengua. Y es que nosotros podemos aprender a dominarla. Déjenme decirles, cuántos de nosotros necesitamos dominar nuestra lengua. Y a veces decimos cosas que una vez salieron de nuestra boca, no las podemos meter para atrás. Ya lo que dijimos, y a veces va a dañar. Otra vez, interesante que Santiago usa el caballo como esta ilustración para hablarnos del dominio y de la obediencia. Y ahora, Apocalipsis. Tremendo. Apocalipsis 19. Versos del 1 al 21. Del capítulo 11. Apocalipsis 19 del verso 11 al verso 21. Y aquí ahora vemos a Juan hablándonos de una imagen que realmente se ha estudiado mucho, se ha hablado mucho, se habla de lo que qué significaría esta visión que vio Juan, pero aquí se habla de que uno de los caballos, el pálido o el negro, era llamado muerte, y ahí directamente es lo que dice
la Biblia. Luego habla de que otro caballo era guerra, enfermedad y hambre. Podemos nosotros ver que las palabras de Juan realmente son palabras que nosotros tenemos que tener cuidado en leerlas. Y otra vez hay que entender el contexto, hay que entender lo que la Biblia realmente nos quiere enseñar. Pero leamos lo que dice allá Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto. Acuérdense, palabras muy semejantes a las que veíamos allá en Zacarías, porque los caballos de Zacarías venían del cielo. Y dice, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y sabemos que esas son las identidades de Cristo. Y con justicia juzga y pelea. Otra vez, Cristo es el fiel y verdadero, y Él es nuestro jefe, Él es nuestro capitán, y Él juzga y Él pelea por nosotros. Dice, hablando de este hombre que está en el caballo blanco, dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno podía leer sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida de sangre. Y su nombre es, otra vez, la misma Biblia nos da la interpretación que este primer caballo blanco que venía del cielo, que llevaba a este hombre fiel y verdadero, es el Verbo de Dios. Y otra vez, no necesitamos ser eruditos para entender que está hablando de Cristo otra vez. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Tremendo. Ahí viene el primer caballo blanco y está Cristo sentado en él. Y luego vienen aquellos ejércitos celestiales en caballos blancos. Y otra vez, lo blanco indica pureza. Lo blanco indica salvación. Lo blanco indica perdón. Otra vez, hay muchas frases en la Biblia que hablan de lo blanco. Nuestros pecados van a ser blancos como la nieve, y otros versículos que podemos unir aquí. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir a todas las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su músculo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Cristo dice que de su boca sale una espada aguda. Usando la referencia de Hebreos capítulo 4, verso 12. Hay una espada que es aguda y mata y corta todo, desde el corazón hasta los pensamientos. Y Cristo ya nos dio esa palabra. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregándonos a la gran cena del Señor. A la gran cena del Señor. Para que comáis carne de reyes y capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y de los jinetes, carne de todos, los libres y los esclavos, los pequeños y los grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y de sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y con el ejército que estaban en los caballos blancos. Y la bestia fue apresada, y ella, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia habían adorado a la imagen. Y estos dos fueron lanzados, la bestia y los que habían adorado a la imagen fueron lanzados en el fuego
en el fuego de azufre. En el fuego de azufre. Otra vez, tremenda ilustración que me da la Biblia del que está sentado en el caballo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el fiel y el verdadero, el Verbo de Dios. Y otra vez podemos ver que Cristo realmente es alguien que tiene dominio. Otros versículos que nos hablan de los caballos. Encontramos allá en Salmo 20, en el verso 7. Y otra vez, estos salmos nos hablan a nosotros de cómo nosotros podemos tener momentos de angustia. Pero se usa el caballo aquí para ilustrarnos las debilidades del ser humano. Que aunque nosotros tengamos mucha fuerza, posiblemente interna, que nosotros debemos aprender y reconocer a Dios. Salmo 20, verso 7 dice, estos confían en sus carros y aquellos en sus caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Muchas veces la ilustración que nos da David, en este caso con este salmo, es de que mucha gente confía en los poderes externos, en los caballos, en sus carros. Y otra vez este es el ejemplo de Faraón, realmente. Porque Faraón pensaba que él podía destruir a Dios y podía destruir al reino de los judíos que habían salido de Egipto, y él tomó sus mejores carros y sus mejores caballos y sus mejores soldados. Pero él se olvidó que el pueblo de Israel tenía al que está en el caballo blanco, al Verbo de Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y él lo venció. También nosotros podemos ver en Habacuc, volviendo al Antiguo Testamento. En Habacuc se habla de aquella venida de Dios para juzgar la tierra. Y otra vez, estas palabras de Habacuc parecen que resuenan con el Salmo, con el libro de Apocalipsis, cuando veíamos ahí en el capítulo 11. Dice Habacuc, caminaré en el mar con tus caballos y sobre la mole de las grandes aguas. En otras palabras, el versículo de Habacuc nos está enseñando cómo Dios va a usar los caballos para pisotear, para destruir a sus enemigos. Y otra vez, esto nos ayuda a entender lo que decíamos allá en el libro de Apocalipsis, porque realmente hay que ver que Dios realmente nos está tratando de enseñar que Dios es el que está en control. Dios es el que está dando la salvación y que nosotros no podemos ir contra Él. Apocalipsis también, en el capítulo 9, verso 17, dice allá, vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Y otra vez esta idea apocalíptica aquí nos está hablando de juicio, nos está hablando de guerra, nos está hablando de que hay esta guerra en la cual Dios está batallando, Cristo está batallando con el diablo.
Y otra vez, todas las ilustraciones, todas las visiones que Juan me da, nos ayudan a entender de que nosotros tenemos la victoria, de que nosotros tenemos la victoria. Y esto nos lleva ahora a nosotros analizar cómo nosotros podemos aplicar esto a nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? Y podemos ver que a través de la Biblia los caballos tienen diferentes simbolismos, tienen diferentes significados. Y otra vez, esto nos ayuda a nosotros a entender lo que la Biblia nos ayuda a ver, cómo nosotros podemos ver a este animal tan majestuoso. Pero cuando aparece en la Biblia, aparece para darnos a nosotros un simbolismo, un significado, que a veces nosotros lo hemos pasado por alto. Primeramente, una de las cosas que nosotros aprendemos del caballo, y veíamos esto en el Salmo, y veíamos esto en diferentes ilustraciones, que los caballos tienen sus límites, que no podemos ir con caballos y carros para vencer a Dios. La Biblia nos da bastantes referencias en cuanto a confiar en el hombre, a confiar en estos animales de guerra. David realmente nos ilustró cómo él mismo usó caballos y él ganó muchas batallas. Pero él también presenta la idea de que él dependía de Dios para la victoria, no en los caballos, no en los carros, no en los soldados. Y muchas veces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que dar la victoria a Dios y depender en Dios totalmente para que Él nos dé la victoria, para que Él nos dé estas victorias en las batallas que nosotros llevamos a diario. Realmente Salmos 33, verso 17, dice allá David que él reconoció la gracia y la protección de Dios, que era más superior al poder y la valentía de los caballos. En el libro de Proverbios, capítulo 21, verso 31, también nos afirma de que aunque los caballos son para batalla y están preparados para la batalla, que no es todo, que nosotros debemos buscar la guía de Dios, debemos buscar la dirección de Dios, debemos poner la fe y la confianza en que Dios nos va a dar el triunfo. Muchas veces, y ahora que hago yo estos viajes misioneros, y una de mis oraciones antes de ir y aún cuando estoy allá es: Señor, úsame. Úsame para predicar tu palabra, para ayudar a estos hermanos que yo no conozco. Y lo único que tenemos en común es la fe en Dios, la fe en Cristo. Y tenemos que reconocer que Dios es el que da la victoria. Nosotros plantamos, otros hermanos riegan la semilla que estamos sembrando del Evangelio, pero solo Dios da la victoria, solo Dios da el crecimiento. Otra aplicación que nosotros podemos ver de los caballos en la Biblia es que los caballos, aunque tienen gran agilidad, ellos tienen bastante fuerza. Pero también nosotros podemos ver que los caballos pueden ser desobedientes.
Por eso hace la ilustración allá en Santiago, de que hay que poner una pieza en la boca del caballo para poderlo ayudar a que sea obediente. Allá en Jeremías, capítulo 5, verso 7 en adelante, el libro de Jeremías nos habla cómo Dios comparó a Israel, cómo eran personas desobedientes, personas que desafiaron a Dios, personas que no quisieron obedecerle, personas que eran, por decir así, indomables. Allá también en Ezequiel, capítulo 23, verso 20, se les compara a ellos como personas que eran bien desobedientes a Dios, y se le dice que eran como los caballos babilónicos, llenos de enfermedades mentales, sexuales. Y realmente se sugiere de Israel que vivía por los impulsos, y se les ilustra como que eran desobedientes y se estaban descarriando moralmente. Podemos nosotros ver también allá en Jeremías, en el capítulo 8, verso 6, donde se habla de que Jeremías era como un caballo salvaje, que realmente quería ir a la guerra, pero no tenía a Dios con ellos. Y esto, hermano, nos ayuda a entender parte de lo que dice Santiago, de que muchas veces nosotros somos indomables, que nosotros tenemos que tener control. Y otra vez, aunque Santiago está hablando de la lengua, muchas veces nosotros somos llevados por corrientes de este mundo. Y a veces somos llevados, como fue Israel, a hacer cosas que no le agradaban a Dios, a ser adúlteros, a ser idólatras, a ser personas de decadencia moral, de desobediencia. Y el Señor quiere darnos oportunidades para que nosotros nos arrepintamos y empecemos nosotros a controlar, a tener dominio propio. También nosotros podemos ver que el simbolismo y el significado de los caballos en la Biblia tiene que ver con la ira de Dios, tiene que ver con el castigo que Dios va a dar a aquellos que no le obedecen. Como leíamos allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, aquel que viene en el caballo blanco viene para destruir, viene para condenar, viene para hacer justicia. Y no solamente él, dice que también los ángeles que vienen en la ilustración ahí en sus caballos blancos, vienen para destruir, vienen para dar juicio, vienen para hacer guerra contra aquellos que desobedecen a Dios. Y la ilustración, la imagen que nos da Apocalipsis es de que Dios va a castigar a los malvados, va a castigar a los que han destruido a la iglesia del Señor o a los santos. Los caballos allá en Apocalipsis habla también de protección para aquellos que pertenecen al reino, pertenecen al imperio de Cristo. La imagen que nos da el libro de Apocalipsis nos habla de una corona, nos habla de una victoria, nos habla de guerras, nos habla de destrucción, nos habla de hambre, nos habla de que realmente lo que está en este mundo realmente no vale. Solamente ir con nosotros heredando el reino de los cielos, del cual Cristo es el que está sentado en este caballo blanco. También podemos nosotros ver que los caballos significan o simbolizan
a veces aquella guerra que Dios tiene contra aquellos que son enemigos. Y la ilustración se ve allá con Elías. En el tiempo de Elías, en el tiempo cuando él era profeta en Israel, él tuvo esta batalla con esta reina Jezabel, donde ella hizo guerra contra el profeta de Dios. Y dice que asesinó, ella mató a muchos. Pero Elías nos da la ilustración de que él podía ganar. Y dice él mismo, dice, no, tú no eres el único que ha quedado. Yo tengo mucho pueblo en esta tierra. Y Dios dice que envió, y otra vez la ilustración allá en Primera de Reyes capítulo 18 y en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 11 dice que Dios mandó caballo del cielo para recoger a Elías, Y es interesante cómo Dios usa el caballo aquí para ganar la guerra que Elías tenía contra Jezabel. Y Elías ganó. Y ganó más que todo porque Dios lo tomó a él. Y dice que lo llevó en este caballo al cielo. Dándonos a nosotros a entender que las milicias humanas no son reto contra Dios. El mundo físico o el mundo espiritual satánico no nos va a vencer. Y un día, aquel que está sentado en el caballo blanco, él también va a venir a recogernos a nosotros. Como decía la descripción que da Apocalipsis, y me gusta mucho la ilustración porque le llama el fiel y el verdadero, el verbo de Dios, el rey de reyes, señor de señores. Él es el que dice, él va a pisar con su furor y la ira del Todopoderoso a sus enemigos. Y él es el que está. Y Él es el que nosotros servimos. Y a Él es el que nosotros deberíamos reconocer día a día. Oremos. Gracias, Señor, por la ilustración que nos das con este animal del caballo. Porque nos demuestra de que tú eres el que tienes la fortaleza. Tú eres el que tienes el poder. Tú eres el que vas a vencer y estás venciendo al último enemigo que es el diablo, que es la muerte. Y tú los vas a mandar a ese infierno eterno. Pero que tú también, así como recogiste a Elías, tú también vienes a recogernos a nosotros para ir a pasar la eternidad contigo en el cielo. Ayúdanos, Señor, que cada vez que nosotros veamos a este animal del caballo, nosotros reconozcamos que Cristo es el que está sentado en el caballo blanco para darnos la victoria juntamente con Él. Por Cristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, la próxima lección que tenemos planeada va a ser acerca de el asno o el pollino. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y hasta la próxima ocasión donde estaremos presentando otro animal de la Biblia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Ansa vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy.
triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz.